Lo que siempre caracterizó al parque urbano fueron sus atracciones mecánicas. Las hubo de muchísimos tipos y se podría estimar su número en unas 150 atracciones de las que se conoce, estimándose que pudieron existir muchas más a través de los años. Según algunos registros que no son posibles afirmar, el primer juego que existió en este parque urbano, conocido hoy en día como Parque Rodó, fue algo llamado Montaña Rusa, instalada en el lugar el día 24 de enero de 1889 por un señor llamado Juan Marchesi Corona, que era su propietario. El nombre del aparato confunde bastante de lo que realmente era. Los primeros prototipos de montaña rusa eran trenes por gravedad, con muchos cambios de rasante, los que fueron diseñados hacia la década de 1880. La Marcus Adna Thompson patentó la primera montaña rusa el 20 de enero de 1885, fabricada esta con antiguos carritos del Hipercore unidos por una cadena. Estas montañas rusas primitivas fueron usadas por las compañías ferroviarias para ofrecer diversión los fines de semana a sus pasajeros cuando había menos actividad ferroviaria. Sin embargo, el aparato que llegó a Uruguay en 1889 distaba mucho de eso y se trataba de algo que poco tenía que ver con esas gigantescas montañas rusas de otros lugares del mundo. En realidad no era precisamente una montaña rusa, era la clase de juego que se conoce bajo el nombre de ola marina y que consiste básicamente en una superficie circular con zonas a distintas alturas y sobre las que circulaban unos pequeños carritos que iban agarrados a un motor central y que hacía girar a estos carritos los que estaban agarrados al motor por medio de unos largueros. Se desconoce quién fabrica esta cosa que acá fue llamada como montaña rusa. Tenía en total 4 carritos con forma de trineos, ubicados sobre la plataforma y con capacidad cada uno de ellos para 4 pasajeros. A diferencia de otros juegos similares que existieron a futuro, este tenía como característica que los trineos contaban con 2 ejes cada uno y ruedas metálicas con pestañas, ya que circulaban alrededor del circuito, apoyados los mismos sobre unos raros rieles tubulares muy similares a los que usaban las montañas rusas, y puede que de ahí venga su nombre. Lo otro que es desconocido es, a la fecha, en dónde estaba ubicado este juego cuando recién fue traído al Uruguay. Se estima que estaba ubicado sobre las arenas de la playa, ya que en esa zona se ubicaron las primeras atracciones. Pero sabido es que, de ser así, a futuro sería corrido para otras ubicaciones. Esta atracción estuvo en el parque por lo menos durante 45 años, sin poder precisar cuándo se marchó, pero en 1934 seguía existiendo y posiblemente fuera de origen americano. Debieron pasar nada menos que 28 años para que, a finales de los años 50, la empresa Industrias Mecánicas Anón, que se había establecido en Uruguay desde finales de los años 40, tomara la decisión de traer un nuevo juego al Parque Rodó. Esta empresa, propiedad de los hermanos Anón, tenía en el Parque Rodó, por aquel entonces, 6 juegos mecánicos y también un parador. Pero como el objetivo de los hermanos Anón era expandir el negocio a nivel regional, para 1960 retiraron algunos de los juegos del Parque Rodó y se los llevaron para la República Argentina, a donde a posterior, con ellos y otros más, inaugurarían el que se conoció como el Italpark de la ciudad de Buenos Aires. 2 de los juegos que se llevaron para Buenos Aires eran conocidos aquí en Uruguay como Aviones y el otro como El Torpedo, los que se encontraban ubicados hasta antes de eso en la plataforma junto a la cervecería Nelson, enfrente a la Rambla de Montevideo. Y al marcharse a la Argentina, los 2 hermanos Anón más jóvenes, que eran Adelino y Luigi, las actividades en el Parque Rodó de Uruguay quedaron a cargo de su hermano mayor, que era Bruno Sanón, junto con sus hijos, quienes mantendrían la operativa local y traerían a futuro más juegos mecánicos, a modo de, en cierta manera, reemplazar a los juegos que se acababan de ir hacia Argentina. Es así como para finales de 1962 llega a Uruguay un juego que causaría sorpresa en la plaza local, no solo por su tamaño, sino también por su propuesta. Se trataba en este caso de una verdadera montaña rusa de origen italiano, fabricada por la firma Fratelli Pinfari SRL
de la ciudad italiana de Suzzarra. Esta empresa, creada en 1926, a comienzos de la década del 60, había producido un estándar de montaña rusa conocido como Cyclone. Las Cyclone eran un tipo de montaña rusa relativamente pequeño que se destacaba por la facilidad que presentaba para ser armada, desarmada y trasladada de un lugar a otro. Estaba diseñada de esta manera para que los parques de diversiones itinerantes, que eran muy comunes en Italia por aquella época, pudieran usufructuar a las mismas con practicidad. La empresa Pinfari utilizaba una denominación propia para sus modelos de Cyclone, que consistía en una letra Z seguida de dos números que hacían alusión a los metros de largo de la montaña rusa armada. Por ejemplo, Z40, Z47, etc. En el caso de la que vino al Uruguay, era una Z47. Vale aclarar que dentro de cada modelo había muchas variantes también. Que fueran Z47, por ejemplo, no eximía que pudieran tener diferencias técnicas, siendo dos montañas rusas también llamadas igual, Z47. Pero en el caso particular de la Z47, que llegó a Uruguay a finales del año 1962, la misma presentaba una altura a la cumbre de la cadena de arrastre de entre 12 y 13 metros. Contaba con un total de 8 carros fabricados en chapa estampada, adornados al frente con detalles como bigotes cromados y tomas de aire, estando fielmente inspirados en los automóviles Alfa Romeo Giulietta del año 1962, con una capacidad de cada carrito para 4 pasajeros adultos. Por alguna razón que se desconoce, la empresa Pinfari solamente construyó 2 ejemplares de este tipo de Z47. Una de ellas fue la que operaría en el Parque Rodó en Montevideo, mientras que la otra fue adquirida por la legendaria familia Manfredi de Italia, bautizándola como Tornado y prestando servicios para dicha empresa familiar en distintos parques itinerantes a lo largo y ancho de Italia desde el año 1963. En filmaciones de los años 1965 y 1966 es posible ver a esta montaña rusa Tornado en acción en la Piazza Vittorio Veneto de Torino durante las celebraciones del famoso carnaval de dicha ciudad. El formato Cyclone de Pinfari se convertiría con los años en el más exitoso de la compañía, a tal punto que incluso en la actualidad se sigue ofreciendo en el catálogo por parte de la empresa que es la sucesora comercial de Pinfari, conocida hoy día como Interpark. Aunque vale destacar que en el caso puntual de estas dos montañas rusas, tanto la Tornado como la que vino para el Parque Rodó, presentaban variaciones respecto a todos los modelos que se fabricarían a posterior, incluso dentro de la propia rama de las Z47, haciendo a estas dos únicas en su tipo. Sus rieles tubulares estaban unidos a los anclajes por perfiles continuos en forma de L invertida, algo que fue cambiando a posterior cuando el formato Cyclone fue comenzado a fabricar de manera estándar, eliminando los perfiles y en su lugar se instalaron flejes externos de conexión entre los anclajes, logrando con esto rieles más livianos. Pinfari fabricaría muchas otras Z47, pero como ya dijimos, estas dos primeras fueron únicas en su tipo. Otra característica que tenían estas dos montañas rusas es que presentaban unos largueros y tensores a modo de refuerzo en la parte baja de las dos caídas del recorrido, logrando con esto darle más robustez a la estructura, ya que era la zona que presentaba una mayor fatiga cada vez que un carro descendía, pero esto fue modificado en los modelos posteriores. Y por último, y si bien estas dos montañas fueron fabricadas con carros metálicos, las Cyclone más modernas saldrían a posterior al mercado ya con vehículos fabricados con carrocería de fibra de vidrio, logrando que fueran no solo más livianos, sino también más fáciles de fabricar y a menor costo. Vale aclarar que la empresa ofrecía un modelo de líneas similares, pero configurados en este caso como autos chocadores, pero nuevamente inspirados en el modelo de Alfa Romeo. La nueva montaña rusa fue instalada en el Parque Rodó para que pudiera comenzar a operar en la temporada de verano de 1963. Y fue un completo éxito desde su apertura al público, porque claro, era novedosa, era una propuesta nunca antes vista en el Uruguay. Simplemente fue llamada montaña rusa, nunca tuvo otro nombre estando en Uruguay, y apareció incluso en varias revistas de actualidad de la época,
como así también en un documental filmado por la televisión alemana en 1963 y un largo etcétera. La montaña funcionaba por medio de un motor eléctrico que lo que hacía era hacer subir los carros amarrados de una cadena transportadora hasta la parte más alta de la misma, engranando a los mismos sobre un piñón que tenían estos debajo del chasis. Donde terminaba la rampa motorizada existía una glorieta con forma de campana en la parte superior con un adorno bastante extraño sobre él. Esto era una característica clásica de este tipo de montañas rusas. Era como una forma de marcar dónde terminaba la única parte que era motorizada del juego. Al salir de la rampa mecanizada, por inercia, se desarrollaba el resto del recorrido, para finalmente lograr alcanzar la dársena, donde frenaba por medio de un sistema de prensas que apretaban a una planchuela rectangular que estaba debajo del chasis a un lado del carro. Vale aclarar que los frenos de esta montaña rusa eran del tipo manual. Esto significaba que había un operario que debía hacer frenar a cada uno de los carros que entraban al andén. Lo que no queda claro es por qué Bruno decide traer al Uruguay un juego de estas características, el que no debe haber sido para nada barato, y más teniendo en cuenta que en ese entonces el otro parque de la familia Sanón, o sea el Italpark de Buenos Aires, aún no contaba con una montaña rusa de estas características, y no sería hasta 1965 que se instalaría en el Italpark una segunda montaña rusa de similares características a la de Uruguay, pero si bien también era fabricada por Pinfari, era un poco más grande, respondía al modelo Z53, siendo más larga, bastante más moderna y única en su tipo, siendo bautizada en el Italpark como Super 8 Volante. A pesar de ser más moderna que la Z47, presentaban ambas algunas características similares, como que en ambos casos, en el centro de la estructura, existía un armazón que servía como iluminación al contar con varias lamparitas. Tal vez el hecho de traer este primer juego al Uruguay respondiera a que la división de la empresa familiar que operaba en Montevideo fue en algún momento independizada de la filial de Argentina en Buenos Aires, pero esto es solamente una conjetura. Pero a pesar del éxito, el destino le jugaría una muy mala pasada a la montaña rusa, y el día 24 de febrero de 1966, un ciclón extratropical con rachas de viento de hasta 240 km por hora golpeó la capital uruguaya, arrancando de raíz a unos 10.000 árboles. Pero el hecho más recordado de este terrible desastre fueron los destrozos registrados en varias zonas de la ciudad, entre ellas el Parque Rodó. Una de las atracciones afectadas fue la rueda gigante, la que fue literalmente volcada, teniendo que ser retirada para reconstruirse luego. Pero la otra gran afectada sería justamente la montaña rusa Z47, que tenía ahí instalado Bruno Sanón, al ser estas las dos atracciones con una estructura más alta del lugar. En cuanto a la montaña rusa, fue severamente dañada, causando el desmoronamiento de una parte de la estructura, aunque a la fecha no hemos podido conseguir ninguna imagen que muestre cómo quedó realmente luego de afectada. Ante este panorama, la montaña rusa tuvo que ser lógicamente retirada del parque y llevada al taller de Industrias Mecánicas Sanón para someterla a un trabajo de reconstrucción completo. Tomando en cuenta que, luego de este daño, la montaña demoraría bastante en ser recuperada, casi un año luego de ser derribada, Bruno Sanón decidió instalar en su lugar, solamente por los 3 meses del verano de 1967, una novedosa pista de autos eléctricos fabricada por la empresa Soli de Italia, la que fue bautizada como circuito Super Indianápolis, pero solamente estaría en Uruguay por la temporada de verano de ese año, desconociéndose a dónde fue a parar luego. Al tiempo de ser derribada la montaña rusa, la misma regresaría reparada al Parque Rodó, pero no volvería jamás a ser ubicada donde estaba originalmente, ya que esta área estaba demasiado expuesta a la costa y a las inclemencias del tiempo. Fue por eso por lo que se decidió instalarla en una zona más protegida de los fuertes vientos, ubicándola contra el lateral derecho de los fondos de la Facultad de Ingeniería, frente al Parador Artigas y al circuito de autos a gasolina, conocido como Highway. El Parque Rodó, por su ubicación, era víctima tentativa de este tipo de cosas, y si bien no se sabe exactamente cuándo fue reinstalada, el 28 de abril de 1969, la montaña rusa estaba nuevamente operativa en su nueva ubicación más hacia el fondo.
Vale destacar también que por alguna razón le fue cambiado, posiblemente durante la reconstrucción, su sistema de iluminación, eliminando los arcos fluorescentes en forma de V que traía de origen y sustituyéndolos por unos nuevos focos con forma de banderines. Curiosamente, esto mismo le fue aplicado hacia los años 70 a la montaña rusa Super 8 volante que los hermanos Anón tenían en el Italpark de Buenos Aires. En su nueva ubicación, la montaña rusa permanecería por un periodo de 11 años, hasta que en el año 1978 es Bruno Zanón quien decide desarmarla y llevársela a trabajar al segundo Italpark que la familia había inaugurado en Argentina, en este caso en el año 1967, en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Bruno, al igual que sus hermanos, había terminado por emigrar a la Argentina, quedando a cargo de la división del Parque Rodó su hijo Lorenzo Zanón y los hijos de este, estando su padre Bruno radicado desde 1964 en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la República Argentina. La montaña rusa, al marcharse de Uruguay, no se fue sola, ya que ese mismo año, otro juego que la empresa tenía en Uruguay desde hacía unos meses, conocido como Ciclón Fantasma y casualmente fabricado por la misma empresa Pinfari, que dio vida a la montaña rusa, fue retirado también del Parque Rodó, emigrando tanto el tren fantasma como la montaña rusa hacia nuevos horizontes. Luego de casi 20 años en Uruguay, la Z47 se marcharía y el espacio donde estaba ella quedaría vacío para siempre, sobreviviendo solamente una calecita de la empresa Gioga y Martelli, la que era conocida como Calecita Espacial, y que estuvo en ese lugar algún tiempo más, siendo retirada posterior y reinstalada en el Parque de los Aliados en Montevideo, a causa de que la Facultad de Ingeniería presionó ante la Intendencia Capitalina al no querer juegos mecánicos tan cerca de su edificio, lo que podría tal vez explicarse como una de las razones para retirar la montaña rusa unos años antes, pero no hay pruebas sobre esto. La montaña rusa Z47, ex Parque Rodó, fue reinaugurada en la ciudad de Mar del Plata el día 24 de febrero de 1979, siendo llamada posterior como Super 8, en alusión a su media hermana, la del Italpark de Buenos Aires, que se llamaba Super 8 Volante, mientras que el Ciclón Fantasma no entraría en actividad en dicho parque hasta 1980. Como dato anecdótico, un mes más tarde que empezara a operar la montaña rusa en Mar del Plata, el parque fue asaltado por forajidos y estos, antes de retirarse con la recaudación y lo que pudieron usurpar, se dieron el lujo de subir a la montaña rusa y dar una vuelta en ella. Cuesta creer esto último, pero apareció publicado en el periódico El Atlántico de Mar del Plata, donde se asegura la veracidad de este insólito acontecimiento. Dejando atrás el trago amargo del asalto al parque, la montaña rusa fue un total éxito en Mar del Plata, e incluso tanto ella como el Ciclón Fantasma aparecieron en algunas escenas en la película de Los Parchís contra el Inventor Invisible, donde en una de las escenas es filmada en el Italpark de Mar del Plata, a bordo de la ex montaña rusa del Parque Rodó. Quedaría en Uruguay como un gran recuerdo de épocas pasadas, y deberían pasar otros 15 años para que el Parque Rodó volviera a tener una montaña rusa. Pero aquella Pinfari de Bruno Zanón fue única. Lamentablemente Bruno falleció en 1982, por lo que la administración del Italpark de Mar del Plata siguió entonces a cargo de su familia. Por razones que se desconocen, la montaña rusa, si bien en una primera época se encontraba ubicada en la parte posterior del parque, hacia el año 1986 fue retirada y almacenada, volviendo a ser instalada en el Italpark de Mar del Plata en 1994. Aunque ahora fue reinstalada en otro lugar, quedando ahora colocada al frente del parque, junto al salón de fiestas que existía en el predio, además de que presentaba también varias modificaciones, eliminándosele la cúpula que tenía en sus orígenes sobre la parte superior de la cadena de arrastre. Por distintos problemas, en el año 2001, el Italpark de Mar del Plata cerró definitivamente sus puertas y la montaña rusa, junto con varios otros juegos,
quedaron abandonados en el predio, oxidándose y siendo víctimas del vandalismo. Aunque se sospecha que la montaña rusa ya no se encontraba operativa al momento de cerrar el parque. Existe un gran misterio que, junto con esta y algunas otras cosas más, en un edificio que jamás fue terminado dentro del predio del ex parque de Mar del Plata, había un total de por lo menos 12 carrocerías de chapa de montaña rusa que eran muy similares, pero no exactamente iguales, a las 8 carrocerías originales de la montaña rusa Z47, presentando diferencias notorias en la parte posterior, ya que eran más redondeadas que las originales del aparato. No se sabe la razón de estas carrocerías ahí, pero se presume que serían carrocerías de repuestos que jamás llegaron a utilizarse. En el año 2007, y luego de años de abandono, la vieja Z47 fue desmantelada y vendida por Vittorio Malaguti, último gerente del Italpark de Mar del Plata, al parque de diversiones itinerantes conocido como Super Park, quien vale destacar, desde hacía ya unos años, contaba con otra montaña rusa Z47, pero mucho más moderna, la que había sido fabricada en 1994, y la que estuvo en Uruguay en el año 2000, cuando el parque visitó estas tierras, instalándose en un terreno baldío frente a la calle Avenida Italia, entre Colombes y Santana. El Super Park operó en Uruguay un mes aproximadamente, siendo el último parque itinerante internacional que llegó al Uruguay, y vendiendo su montaña rusa Z47 de 1994 unos años luego. La ahora ex montaña rusa Z47 del Parque Rodó y ex Italpark de Mar del Plata se adquirió ese año 2007 para sustituir a la que tenía el Super Park de 1994, desconociéndose por qué se optó por una montaña rusa que era 32 años más antigua que la otra, y la que al ser vendida al Super Park, de los 8 carros originales, solo conservaba 4, además del estado de abandono en el que se encontraba toda la estructura. La misma fue enviada desarmada a Paraguay, a donde fue restaurada durante los primeros meses del año 2008. Ese mismo año, el Super Park visitó Paraguay y, como su montaña rusa se encontraba ahí, se la reinstaló en Asunción del Paraguay, llamándola ahora como Cyclone, en alusión a su modelo. Y al marcharse el parque de vuelta a la Argentina, se trajo nuevamente consigo a la ahora reconstruida Z47. La razón de mandarla a reconstruir a Paraguay posiblemente respondiera a un tema de costos. En el 2010, el Super Park visitó la ciudad de Mar del Plata, y con el parque viajaba también la montaña rusa, la que 3 años luego de haberse vendido, volvió a la segunda ciudad a donde trabajó desde 1979 hasta la década del 90, solo que ahora volvió en condiciones de operación. Si bien le habían sido modificadas algunas cosas, mantenía aún 3 de los 4 carros originales de chapa, de cuando operaba en el Parque Rodó de Montevideo. Pero estos habían sido despojados de sus accesorios cromados, la parrilla frontal y los bigotes de origen, siendo además pintados con colores metalizados mucho más vistosos que los clásicos colores pastel con los que fueron fabricados en 1962. Inspirados en su ex montaña rusa Cyclone de 1994, entre los años 2011 y 2012 se terminó de completar la decoración para nuestra anfitriona, o sea, la Z47, a la que le fueron agregadas nuevas luminarias, un techo sobre la dársena de pasajeros y un cartel luminoso que expresaba la palabra Cyclone. La veterana montaña rusa que en algún momento estuvo en el Parque Rodó, ahora llamada Cyclone, acompañó durante algunos años más al itinerario tanto nacional como internacional del Super Park, hasta que en el año 2016 los dueños del parque decidieron venderla
y adquirir una montaña rusa más moderna. Es así como la montaña rusa nuevamente pasa de mano en mano, ahora a su cuarto dueño a lo largo de su historia. Y la misma fue adquirida por la familia Ponce de la localidad de Salta, en Argentina, los que eran dueños de otro parque itinerante llamado Root Center Park, que opera en el norte argentino, visitando ciudades como Salta, Jujuy, Chaco, etc. Sin dudas, esta montaña rusa ya se ganó el cielo, con más de 60 años de carrera y lejos de largar la última vuelta. Aunque los años, claro está, le han jugado en contra también. A la fecha, de los 8 carros que llegó a tener cuando era nueva, únicamente sobreviven 3. Y lógicamente, a lo largo de los años, ha visto muchísimas modificaciones, pero dentro de todo se mantiene bastante original, mostrando sus rasgos tan característicos que solo compartió con su hermana, la Tornado, que se quedó en Italia. De esta montaña rusa, la Tornado, lo único que sabemos es que la empresa que la tenía la reemplazó hacia finales de los años 60 por una montaña rusa producida por la firma SDC del modelo Galaxy, pero es todo lo que se sabe de ella. Esto hace entonces suponer que la ex montaña rusa del Parque Rodó, ex Italpark de Mar del Plata y ex Superpark, posiblemente sea a la fecha la montaña rusa Pinfari Cyclone más antigua del mundo en actividad. Y como dato extra, agregamos que en 1992, el consorcio MFG de Uruguay, compuesto por los permisarios Mengot, Fuster y Gioga del Parque Rodó en Montevideo, trajeron al parque una montaña rusa fabricada también por SDC en 1975 del modelo Galaxy, que era una copia del modelo Cyclone de Pinfari. Esta Galaxy operaba originalmente en Córdoba, Argentina, y se mantuvo en servicio en el Parque Rodó hasta el año 2013, cuando por los altos costos operativos fue vendida a un parque itinerante en el área de Acapulco, en México. Es así que en Uruguay únicamente sobrevivió hasta la actualidad una montaña rusa, que en realidad es una mini montaña rusa, conocida simpáticamente como el Gusanito Manzana, traída junto con la Galaxy en el año 1992, pero en este caso por la empresa Gioga e Hijos, y donde opera con gran afluencia de público en el Parque Rodó Infantil en Montevideo. Pero volviendo a nuestra anfitriona, ¿por cuántos años más esta ya legendaria Pinfari Cyclone Z47 seguirá haciendo de las suyas, haciéndole frente al tiempo? Pues no se sabe. Pero lo importante es que es un fiel exponente de lo que supo ser la mejor época de los parques de atracciones a nivel mundial. Aquella época de cambios, de progresos, de innovaciones. Aquella época cuando Uruguay estuvo a la par de los parques del primer mundo.